Vivencias. Y ya tenemos aquí al licenciado Jorge Schneiderman con su columna Mano a Mano y Sin Diván. Y hoy, para continuar en esa relación de arte y psicología, especialmente ya para ubicarnos en el plano del diagnóstico y en lo terapéutico. Muy bienvenido, Jorge. ¿Cómo Muchas estás? gracias, Andrea. Un lujo, placer, como siempre. Igualmente para mí, como siempre. Un gusto. El renovado placer. Ayer fue el día del médico y ayer fue el día del candombe. Ah, sí, sí. Dos... Felicitaciones a tu querida y señora y esposa. Bueno, Le muchas mandamos gracias. un beso. Muchas gracias, serán dados. Y bueno, dos expresiones del arte. Del arte. El arte de curar, y el arte de expresar, Claro. una tradición, una cultura. Y bueno, que por ejemplo, el candombe fue declarado patrimonio histórico hace unos pocos años. Es patrimonio intangible de la humanidad, o sea, patrimonio cultural intangible de la humanidad, o sea, es una expresión cultural, artística, que trasciende un poco, digamos, ha sido un factor vehiculizador de tradiciones, creencias, y todo lo que hace a la idiosincrasia de, digamos, todos aquellos individuos que fueron en su momento traídos contra su voluntad de África, marcando una de las épocas más tristes de la historia, en que se procedía a la cosificación del ser humano, ¿no? Pero bueno, vaya nuestro saludo a toda la colectividad afrodescendiente, ¿no? Que tanto nos ha regalado, ¿no? Bueno, y especialmente, qué sé yo, en la figura de Rubén Rada, un genio al que todos admiramos. Y tantos uruguayos que afrodescendientes, sino que aman el candombe y que se unen a esta expresión artística, y que no solo durante las llamadas, ¿no? Durante todo el año trabajan para que ese día sea una fiesta, y siguen manifestándose a lo largo de todo el año. No, y hay artistas plásticos también que trabajan en el tema, ¿no? Muchísimo. Escritores, hay muchísima gente que se munde. Me viene a la memoria, ¿cómo es que se llama? No sé, Rubén Olivera, el pintor. Rubén Olivera. Maravilloso, una maravilla. Alguien que honró, y muchísimo, fue don Carlos Páez Vilaró. Claro. Honró a la cultura afro, y generó escuela y una retroalimentación entre todo lo que fue el cúmulo de elementos que él atesoró a través de sus viajes por el mundo, pero siempre retornando a su medio mundo querido, donde tuvo su atelier durante muchísimos años. Y te digo más, hay varios artistas uruguayos que honran, que algún día estaremos hablando con ellos aquí, que siguen haciendo honra a este movimiento, y lo pintan permanentemente. ¿Y cuánto hay? Volviendo al tema de la catarsis, que estuvimos trabajándolo en la columna anterior, ¿no? A través de la expresión, a través del arte, cuánto hay de catártico en los comienzos de esta expresión, como fue el candombe, en la que todo aquello era algo como prohibido, y tenían esa forma de manifestarse. Y me retrotraes a la capoeira, que también en Brasil ocurrió otro tanto con el movimiento de la capoeira. Claro, y también nos retrotrae a términos como, por ejemplo, el de quilombo, que tiene una connotación a veces, ¿no? Por todo lo que desde el lunfardo se alude, el concepto de lupanar, de prostíbulo, pero en realidad el quilombo eran aquellos espacios donde aquellas personas que habían sido traídas de África en Brasil encontraban su regocijo, se reencontraban con sus valores, con sus manifestaciones artísticas, y bueno, contemporizaban ahí. Bueno, por esas cosas que tiene la lengua, se fue desvirtuando el concepto original de quilombo, por algo así como cambalache, como un quilombo, como algo, el desorden, pero muy lejos está eso de ser lo que en principio pretendió significar el término. El término, desde luego. ¿Y
cuánto hay de terapéutico en esa catarsis que se produce a través del arte, porque calculo yo que los que de alguna manera nos manifestamos a través de alguna expresión artística, no importa cuál, como decías, no importa la dimensión, no importa si expresarse, de alguna manera el expresarnos de alguna forma, ¿qué aspectos trae aparejado a nivel psíquico y emocional para la persona que se expresa a través de estas manifestaciones? Sí, fíjate vos que tomemos el ejemplo de la música, ¿no? Uh-huh. Tomemos el ejemplo de la música. Si bien el tema de la musicoterapia institucionalizada no data de mucho tiempo hace atrás, poco, sí. Muy poco. Sin embargo, ya el hombre prehistórico realizaba también, teniendo de hecho un sesgo catártico, danzas, por ejemplo, para liberarse de los malos espíritus, claro, para convocar a la lluvia, para que la cosecha fuera productiva, uh-huh, para prevenir, por ejemplo, males de repente, o para vaticinar previo a una lucha, previo a un combate. O sea, tenía un efecto, digamos, no diríamos terapéutico, pero sí de repente, como decíamos el otro día, catártico, ¿no? Liberar las tensiones, aquellas emociones que agobian al individuo ante situaciones de hambruna o ante una inminente situación de combate, ¿no? Era como un factor, como una especie de descarga, ¿no? Que el individuo hacía, que los colectivos primitivos hacían, para poder encontrar, digamos, una especie de cable a tierra con la situación acuciante. Claro. Ahora, también en tiempos bíblicos vemos, o incluso previos, ¿no? Ya 3000 años atrás, los egipcios hallaban en la música un efecto curativo, sedativo, ¿no? O sea, era considerado como una especie de sedante ante determinadas situaciones. Luego también el pueblo hebreo utiliza la música un poco también como factor para canalizar tensiones, un poco para generar sus rituales. La música forma parte sustantiva de los rituales que incluso se mencionan en el Antiguo Testamento. El propio rey David, ¿no? Con su lira, interpretaba su lira al momento de, digamos, componer sus salmos, que hasta hoy los tenemos en el legado bíblico. Sí, la música es un canal muy importante. Te voy a derivar un poquito porque me encanta esto de la música también. Sí, claro. El conocido efecto Mozart, a ver, ¿qué opinas de eso? Bueno, ¿Es tal así o es que Mozart es maravilloso? ¿Vos decís en cuanto al don en sí o al efecto? No, al efecto, porque viste que hay como, en realidad claro, me encanta la música de Mozart, pero digo, hay una corriente, una tendencia que se denomina el efecto Mozart, que es hasta terapéutico y considerado terapéutico por distintas corrientes, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Claro, vos escuchás la sinfonía número 40, no solo que te transporta al siglo XVIII, digamos, sino que también como que te genera, sigamos con lo catártico, pero más que catártico, como una especie de éxtasis, porque hay Mozart fue un prodigio. Desde muy chiquito era un individuo que, no me preguntes cómo, por qué, pero podía articular cadenas armónicas, podía generar, desde el punto de vista compositivo, digamos, partituras que trastocaban todo lo esperable para lo que podía ser, por ejemplo, un niño de 6, 7, 8 años. Claro. Era irreductible a la lógica. Evidentemente, no sé, para quienes creían, ¿no? A veces creer o reventar, parecería ser como que este muchachito poseía un don, no sé, o vaya a ser de dónde provenía la inspiración, que generaba melodías, posibles de transportarte hacia dimensiones, digamos, impresionantes, ¿no? Pero no solo Mozart. Cuando escuchamos las sinfonías de Beethoven, cuando escuchamos las sinfonías de Mahler, cuando escuchamos, qué sé yo, a Bach, claro, también podríamos hablar de un efecto Bach. La tocata y fuga en re menor de Johann Sebastian Bach
Yo creo que no debe haber persona en este mundo que cuando suenan los primeros compases de esos órganos de catedral, que a uno no te conmueva, estremezca, claro, sí. genera un efecto estremecedor. Sí, se habla mucho, se habla mucho de Mozart, de su genialidad y del efecto que puede tener. Incluso cuando hablamos de la musicoterapia, claro. Cuando hablamos de la musicoterapia como disciplina que allá por 1950 comienza a institucionalizarse en los Estados Unidos, se genera la Sociedad Internacional de Musicoterapia, luego acá en el Río de la Plata, ya en el año 66 se crea la Sociedad Argentina de Musicoterapia, en el 67 ya se genera un primer congreso a donde asisten muchas personalidades del mundo, incluso representantes de nuestro país, cuando aún la psicología estaba, no te diría en pañales, pero sí realizando sus primeros escarceos. La musicoterapia se vale precisamente de ese efecto que tiene la música, y acá tendríamos que concatenar también todo lo que ocupa a la neurociencia en torno a este tópico, y todo lo cultural y todo lo tocante también a nuestro, vamos a decir, a nuestro aparato anímico, a nuestro aparato psíquico, o sea, las emociones que albergamos, todas aquellas cosas que configuran el bagaje experiencial y emocional de nuestro propio relato identitario, se movilizan de determinada manera en función del estímulo que genera determinadas músicas. Claro. ¿Te acordás que siempre se decía y se dice la música calma a las fieras? Y evidentemente tiene un efecto tranquilizador, sedante, sobre determinadas áreas del cerebro que están vinculadas a la zona del placer, ¿no? Claro, y disculpa que te interrumpa, porque me vino ese ejemplo a la mente, que tiene efecto sedante, pero también depende de la música que escuches, porque está hecho a propósito en los negocios, por ejemplo, que ponen para que compres rápido y ponen música electrónica. No sé si te ha pasado, que te viene como una sensación, entras en esos negocios y decís, me quiero ir rápido porque ya no soporto más ton. Así, ¿no? Claro, cuando hablamos... y es para que realmente lo hacen para eso, para que entres y compres rápido y tenés esa música electrónica sonando. Quizás a la gente joven más joven no le produzca este efecto, pero a mí particularmente me hace que compre rapidito y me vaya. Claro, ahí diste, no, está bien, y comparto. Ahora, claro, el tema de la música, tema de la música electrónica, me gustaría en un ratito después poder puntualizar. No quiero, pero es un tema. No lo quiero, no la estoy atacando, no, pero sin digo, estigmatizar. Claro, pero estoy diciendo que si estás en un negocio y te ponen esa música chum, y realmente querés distenderte, mirar tranquilo, lo que vas a comprar posiblemente termines rapidito porque no te estimula a estar tranquilo, me parece. Andrea, la música es como, es también lo que se hace con ella. ¿Te acuerdas cuando decíamos que la vida es lo que uno hace con ella? Claro. Y bueno, una ambulancia sirve para salvar a un individuo, para, qué sé yo, para poder transportar y exitosamente poder intervenir a tiempo a un individuo, o si la maneja un tipo en avanzado estado de ebriedad, para matar a 40 al que venía atrás y el propio conductor. Depende de lo que hacemos con ella. La música puede generar efectos tranquilizadores, puede generar una placidez. Se usa, de hecho, en quirófanos de un tiempo a esta parte, no precisamente para tranquilizar al paciente que está dormido, pero sí para generar un ambiente, un entorno apacible entre quienes están sometidos a un estrés. Ahora, también la música obviamente puede servir desde una perspectiva manipuladora, negativa. La estructuración de determinadas líneas armónicas, siguiendo determinadas pautas, pueden ser sumamente nocivas, estresógenas, ansiógenas, neurotizantes y ainda más. Claro, por eso te digo, en esos casos de pronto uno entra a ese negocio y compra rapidito porque es lo que quieren, que compres y te vayas. Exactamente, lo mismo en restaurantes, lo mismo en lugares de comida rápida donde el negocio de ellos está en que vos consumas y te vayas, ¿no? Claro. Entonces, sí, es muy frecuente. Te derivé.
No, idea, pero está Jorge. bien, está bien, está bien. Vamos, si te parece, hacemos una pequeña pausa y después de la pausa seguimos viendo esta relación entre arte y psicología y de alguna manera que ya empezamos a través de la música ver ese efecto terapéutico y también el que tenemos que ver con el área de diagnóstico también cuánto influye todo lo que tenga que ver en las manifestaciones o indagar en el arte. Claro, cómo no, sí. Hacemos una breve pausa y continuamos aquí en Vivencias con el licenciado Jorge Schneiderman en su columna Mano a Mano y Sin Divar. Continuamos aquí en Vivencias junto al licenciado Jorge Schneiderman, tratando de articular al arte y a la psicología y viendo su efecto a la vez que tiene el arte a la hora de poder hacer un diagnóstico de una persona a través de una expresión artística y también lo que tiene que ver con lo terapéutico, cómo ayuda a cualquier expresión artística a salir de los problemas en los que podemos estar. Como factor desinhibidor, por ejemplo, claro. ¿no? Un poco redondeando la musicoterapia, cuando el terapeuta se dispone a trabajar con el individuo, obviamente no aplica recetas. Tiene que, obviamente, el individuo que se dedica a la musicoterapia no debe ser simplemente alguien que toca la guitarra o el piano y leyó un par de libros de autoayuda, ¿no? No. Es una persona que debe ser, más allá de conocer lo que es no necesariamente la composición musical, ¿no? La teoría de la música, pero debe tener, digamos, un conocimiento general en cuanto a de qué se trata la música como lenguaje, como digamos, como factor, como lenguaje que comunica, que transmite, y poder ver cuáles son los canales a través de los cuales se puede ingresar en el mundo interior del paciente, de la persona. Como te decía, no es necesariamente recetas lo que se aplica, sino que se constituye un abordaje en función de la realidad del individuo, de repente de los intereses musicales. Obviamente, si tiene de repente una destreza, una habilidad en un instrumento, ello, digamos, facilita, allana el camino para poder ingresar. Porque, por ejemplo, hay determinadas instancias, ¿no? De repente puede ser la improvisación como una forma de que el individuo pueda sacar a relucir aquellos contenidos que están un poco atosigados, atascados, y que de repente no le permiten establecer líneas de comunicación o poder urdir una vincularidad fluidamente. Y muchas veces la música puede ser el despertar ese interés por la música, el que el individuo encuentre en la música un lenguaje, eso le permite, y vemos como muchísimos casos, pacientes, personas que de repente encuentran en la música un factor como para poder promover, digamos, para poder interactuar. Ejemplo, esas personas que son retraídas, que no tienen mayores intereses y que por ahí no se destacan por determinadas habilidades que pueden, por ejemplo, a un joven convertirlo en popular, deportista, persona dicharachera, persona de fácil relacionamiento. De repente individuos que pueden hallar el camino hacia la socialización, integrando un coro, aprendiendo un instrumento. Todos sabemos lo que representa poder tocar la guitarra como factor congregante, convocante, y que hace que muchísimas personas, precisamente la música, hace que muchísimas personas logren desmalezar ese camino que no le permite ingresar, digamos, en la dimensión de la socialización adecuadamente. Pero no solo la música. Claro, ¿no? Yo te iba a preguntar, no solo la música, puede ser la pintura, puede ser la escritura. La escritura, la pintura. Mira, te voy a contar una anécdota. Sí. Pero una anécdota de un referente, como ya sabes, porque lo he contado, como fue mi gran maestro y amigo, el profesor Juan Carlos Carrasco. El profesor Juan Carlos Carrasco era un individuo que tenía una
una capacidad comunicacional como pocos. Podemos señalarlo, sindicarlo como el primer psicólogo que hubo en el Uruguay. Claro. Cuando en el año 48 el profesor Carrasco comienza a dirigir el laboratorio de psicología del Hospital Vilar de Bo, no hablábamos de musicoterapia, no hablábamos de talleres literarios, no hablábamos de espacios de libre expresión, no hablábamos de lo que sí después, con los años, el profesor mismo crearía como lo que era la psicología y psicopatología de la expresión. No había nada. Era todo a manivela, ¿no? Claro. Era la psicología... a prueba y error. Exactamente, ensayo y error. Más o menos claro. iban tanteando. Pero claro, el profesor Carrasco era una persona con muchas inquietudes, había viajado, se había formado, había estudiado medicina y faltando muy poquito dijo que su camino era la psicología y encontró por ahí un nicho como para poder investigar y desarrollar después todo lo que fue su posicionamiento como, digamos, ícono de la psicología crítica. Ahora, fíjate qué linda anécdota. El profesor Carrasco era un lector contumaz, ¿no? Empedernido. Le gustaba leer y él entendía que hay muchos caminos en los cuales a veces la patología se interpone y no permite que las personas puedan de repente establecer una comunicación, fluir, dialogar. Y sobre todo cuando hablamos de patologías como, por ejemplo, la esquizofrenia. Allá por mediados del pasado siglo, el profesor Carrasco tenía la costumbre, cuando iba a visitar la sala de los pacientes, con aquellos con los cuales todavía se podía establecer un cierto diálogo, a él le gustaba leerles. Él los reunía, les leía, y había algunos que tenían una peculiar afición por determinadas cosas. Entonces le pedían, Juan, ¿y si leemos esto? Obviamente, lecturas que pudiesen, digamos, llamar la atención, claro, convocarlos, ¿no? Resulta que el profesor Carrasco un día detecta que había un paciente, digamos que un nivel de autismo, ¿no? Un retraimiento total. Ese paciente estaba ahí en el grupo, dentro de su mutismo, dentro de esa reserva, ¿no? Que hace a las personas que, digamos, han establecido un muro entre el adentro, entre su interioridad y el afuera. Y ese paciente estaba ahí y, bueno, él se reunía sistemáticamente, día por medio, sí, y él estaba ahí. Él estaba ahí. No hablaba palabra, pero no hablaba nada. O sea, era un individuo que... Totalmente aislado. Totalmente aislado, exactamente. Ese muchacho se sentaba, simplemente escuchaba, su gestualidad era también inexpresiva, o sea, desde el punto de vista kinésico, de su mímica facial, totalmente inexpresivo. Sí. Pero ellos tenían ahí la mesa con los libros y el profesor iba, tomaba un libro y siempre les leía algo, ¿no? De todo les leía. Y bueno, extraía los comentarios, digamos, comentarios muy interesantes, y eso le permitió de a poco ir desarrollando, luego ir conceptualizando un poco, claro, lo que él trabajaría dentro de lo que es la psicología y psicopatología de la expresión. Hubo una semana que el profesor estuvo enfermo. Y claro, y los pacientes como que extrañaban todo, y bueno, y digamos, bueno, él fue retornando se reintegró y bueno, siguió con la dinámica. Este paciente siempre estaba ahí, estaba sentado. Pero nada, su mundo interior totalmente, en el hermetismo total. Sucedió luego que hubo también un lapso en que el profesor se ausentó y bueno, ya cuando volvió, el primer día, está sentado en su despacho y de repente alguien golpea la puerta. Golpea la puerta, él dice adelante, no pasa nadie, golpea, bueno, fantasmas no, claro, el fantasma del Vilar de Bo. Entonces abre la puerta y es el paciente. El paciente autista. Autista, dentro de su mutismo, dentro de su inexpresividad, que entra con un libro en la mano
y se lo da. Y bueno, cuando me lo contó esto, el profesor se emocionó. Te estremece, y ¿no? le dio el libro así. Entonces el profesor Carrasco agarró y dijo, bueno, claro. Sentate. Qué demostración. No, impresionante. Impresionante. Sentate. Se sentó el paciente y el profesor Carrasco abre el libro y le lee. Cuando termina de leerle, ese cuento, vaya a saber, ese fragmento, él se va, agarra el libro y se va. Durante varias semanas, sistemáticamente, el paciente venía y golpeaba la puerta. Volvía y golpeaba la puerta y venía. Y obviamente no es que eso lo curó. No, pero fue un avance de apertura. Un avance de apertura. Y claro, y se compadece un poco con lo que decía otro gran profesor que tuve hace muchísimos años, el profesor Carlos Kachinovsky, lamentablemente desaparecido, que decía, muchachos, a través del arte, a través de todas las expresiones de la cultura, siempre se va a poder traspasar esos límites del hermetismo. Y no se olviden nunca, no me lo olvido, claro, yo de hecho no me lo olvidé, que nunca hay una persona suficientemente enferma como para no poder dejar ingresar una buena palabra, una buena melodía y poder disfrutar de repente de un lindo paisaje. Y me haces acordar a lo que hablamos en la columna anterior, esto que estás diciendo, cuando empezamos a tratar de definir lo que es arte. Y yo te decía que de alguna manera el arte es como podernos expresar y transgredir, volviendo a eso que decías, esos límites que muchas veces las personas nos ponemos por distintos factores o motivos que ya daría lugar a otro programa entero, esos límites que nos vamos autoponiendo, pero que de alguna manera a través del arte los transgredimos. Tengamos o no una patología, no importa, cualquier persona que se exprese logra transgredir esos límites para poder descubrir de alguna forma ese mundo interior que está oculto y que muchos de nosotros desconocemos, ¿no? Claro, qué bueno lo que decís. Me das pie para plantear de repente otra breve viñeta clínica. A ver. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Sobre todo la gente que recién nace al mundo de la psicología, gente joven con todo el ímpetu, que tratan de aplicar a rajatabla todo lo que los manuales le fueron brindando. Entonces, cuando hacen la lectura de una técnica, de un test, encuentran, qué sé yo, si su marco referencial teórico es, por ejemplo, el psicoanálisis, bueno, tratan todo de ceñirlo y de buscarle una interpretación, o sea, aplicar la hermenéutica freudiana a todo y darle un sentido a las cosas. O de encontrar patología donde no la hay. Claro. Yo recuerdo una vez una profesora en segundo año de facultad, te imaginarás, hace muchos años, de técnicas, de técnicas de test, ¿no? Psicometría, ¿no? Técnicas proyectivas. Un día agarra y dice, bueno muchachos, vamos a ver cómo andamos de esto, porque está bueno salir con todas las herramientas, pero no se olviden que ustedes son la principal herramienta. Claro. El psicólogo es la principal herramienta. La técnica, el marco referencial teórico es el gran apoyo, el sostén, a partir del cual nosotros vamos a desarrollar nuestra praxis. Claro. Pero traten, a ver, vamos a ver una cosa. Entonces empezó a pasar unos slides, ¿no? En esa época no había cañón, no había PowerPoint. En esa época todo con slides, ¿no? Con el ventiladorcito. Y de repente muestra el dibujo de un niño, ¿no? Que aparece todo como aparece él, la mamá, el papá, los hermanitos, y en el medio un enorme obelisco. Bueno, ¿y qué ven acá? ¿Qué entienden que ven? Y una ventana, y un obelisco grande. Y viste que en el obelisco hay como unas
grandes esferas, ¿no? En el obelisco los constituyen unas grandes esferas. Bueno, ahí todo el mundo empezó a ver de todo, ¿no? Claro, desde el falo, lo fálico, esto, lo edípico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, un obelisco grande, todo el mundo, claro, bueno, esto tiene que ver seguramente el momento en que está el niño, bueno, etcétera. Y de repente dice, bueno, perfecto, todos vieron esto, ¿no? Y todos, sí, claro, porque de acuerdo a lo que plantea Freud, etcétera. Bueno, les dice, qué bárbaro, dice, bueno, menos mal que esto es ahora, ¿no? Y que no es con pacientes. Bueno, les quiero explicar, queridos muchachos, que a veces un obelisco es un obelisco, porque ese niño, en esa época había un bar que se llamaba Green Park. Claro, ese niño vive en un piso elevado del Green Park. Claro. Y lo que hizo fue dibujar esos árboles son el Parque Valle, claro. Ese edificio enfrente sería el Pereira Rosell, y ese es el obelisco y nada más. Claro. Hay que ver las cosas en su contexto, claro. No ver patología en todo, y no ser más papista que el Papa, ni más realista que el Rey, ¿no? O sea, cuando interpretamos a través de las herramientas que nos proporciona la psicología, ser muy cuidadosos en cuanto al individuo, a su contexto, a su historia. No se puede leer así porque sí una técnica sacada de contexto. No, y además supongo que también está la evaluación que le van haciendo a ese paciente, lo van escuchando, lo van conociendo, o sea, es gradualmente, no es de un día para el otro tampoco, ¿no? Ni hablar. Porque la terapia lleva mucho tiempo. Claro, y después las imágenes, nosotros somos, digamos, hay que decodificar una sumatoria de imágenes y sonidos. ¿Quién no tiene la banda sonora de su vida? ¿Quién no tiene, digamos, una galería de imágenes que lo acompañan desde chico, que de repente escuchás una música 50 años después y te transporta a situaciones que a veces son conmovedoras, ¿no? De repente esa canción, qué sé yo, cuando alguien conoció a la pareja, cuando alguien fue su primer baile, su primer cumpleaños de 15, su primer viaje, qué sé yo, vaya a saber a dónde, todo está asociado a imágenes y a sonidos. Todos llevamos, digamos, atesoramos lo que sería la caja negra de nuestro relato, de nuestra historia de vida, donde las músicas, las imágenes, los libros, los relatos, ocupan un lugar, digamos, sustantivo dentro de lo que fue, de lo que, digamos, dio luego como resultado la estructuración de nuestra personalidad y bueno, y quiénes somos, ¿no? Claro, ya estamos en los últimos minutos, quizás para cerrar, porque creo que vamos a tener que seguir hablando. Sí, nos quedó lo de la música electrónica. Nos vamos a sacrificar y a seguir hablando de este tema tan aburrido. La verdad que para nosotros, bueno, vos lo digo con sarcasmo, vos sabés que lo digo con sarcasmo, claro, porque es muy, realmente es muy entretenido y además creo que cualquier persona, más allá de la patología, hablemos un ser que no tengamos por qué definirlo como con cierta patología, pero podernos expresar a través de cualquier expresión artística, dado lo que venimos analizando, es realmente maravilloso desde el punto de vista personal e individual, que la persona pueda en alguna altura de la vida expresarse, ¿no? Sea por la música, por la, por la pintura, la escritura o cualquier manifestación artística que no estemos ahora en estos últimos minutos revelando, ¿no? Sí, se me ocurre para la próxima, Andrea, no sé a vos qué te parece, lo tiro acá, ¿no? Sí, ante la audiencia, de repente ir viendo, bueno, ¿cuál es el estatus del arte en estos tiempos en que la tecnología atraviesa todas las expresiones, todas las las manifestaciones artísticas, en que la tecnología se ha,
ha incursionado en distintos terrenos, ¿no? Sí, sí. Hoy por hoy vemos pintura a través de dispositivos digitales, música a través de dispositivos digitales, salteándose un poco lo que es la construcción artesanal del cuadro, digamos, de la música. Entonces se ha instalado un interesante debate, ¿no? Un interesante debate, pero que además, y acá ya es intergeneracional, porque te voy a decir que la gente joven hace obras maestras a través del diseño gráfico. No tengo dudas. Y arquitectónico, y arquitectónico también. Y facilita y acelera los tiempos. Y es quizás otra forma de expresión, pero también artística. Sí, la vamos a tener que tener en cuenta, porque dado estas nuevas tecnologías, los jóvenes se expresan así. Y cuidado, por ejemplo, cuando, qué sé yo, hace 100 años, cuando un ebanista decía, bueno, voy a trabajar sobre un mueble, no sé, ponerle estilo Renacimiento italiano, y podía estar a cincel trabajando durante 3-4 meses para hacer un soberbio mueble. Claro. Eso era una expresión artística maravillosa. Ahora, hoy por hoy hay máquinas que pueden ir, así como hay impresoras 3D, pueden hacer el mismo mueble de repente en 4 horas. Entonces, no podemos quitarle mérito. No, o 4 horas, o de pronto, mirá que también este trabajo a través de las computadoras lleva mucho tiempo. Quizás no el mismo tiempo del cincel, pero lleva meses hacer un trabajo. Claro. Es otro trabajo, pero capaz que el disparador o digamos el producto final sea el mismo con el cincel o con la computadora. Son otros tiempos del arte, son otros tiempos, y a veces dice sí, pero una cosa es a escala humana y la otra no, ambas, porque la tecnología, nos guste o no, es algo que ha sido producido por el hombre y es una expresión, digamos, evolucionada de lo que es la capacidad del hombre de transformar su entorno. O sea, estemos 4 meses cincelando un mueble Chippendale. O 4 meses atrás de una computadora para hacer una obra. Hoy por hoy, qué sé yo, he visto que lo hacen más rápidamente. Lo hacen, rapidito. Entonces ponen ahí unos tornos especiales donde no es que te sacan la pata cuadrada, sino ya vos diagramás en la computadora y vas sacando ahí como un sacabocado que va, y vos ves que la pata renacentista aparece en 20 minutos y sale por una... Claro, después lleva a ensamblarlo porque hay que articularlo, pero con una celeridad y un vértigo, y que vos decís, esto también es arte. Claro. El arte de optimizar la capacidad humana para transformar el entorno dentro del cual está inmerso. Y así ha sido la historia de la humanidad desde el amanecer de los tiempos. Claro, pero y en eso estamos. Pero en definitiva lo bueno es poder ver que a través de diferentes, digamos, expresiones o manifestaciones, de acuerdo a los tiempos, de acuerdo al avance de la tecnología, de alguna manera podemos expresarnos y valorar desde el punto de vista humano, psíquico, emocional, cómo sirve desde el punto de vista terapéutico también, si te parece. Claro que sí. Lo seguiremos analizando porque da para y recogeremos también las preguntas de la audiencia que tengas que hacer al respecto. Claro que sí. Muchísimas gracias, Jorge. Un gusto como placer, siempre, Andrea. Como siempre. Igualmente para mí. Hacemos una breve pausa y ya luego... Vivencias.